Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Sé que muchos católicos de mi audiencia y personas que simplemente rondando por YouTube se toparon con mi contenido han tenido problemas conmigo cuando he hecho referencia a algún tema que tiene que ver con Dios y el dogma católico o cristiano en general. A pesar de que siempre aclaro que mi contenido es simple entretenimiento y tan solo presento la información tal cual me es narrada por ustedes o tal cual la encuentro en internet o en libros, según sea el caso, hay personas que siguen enfureciéndose cual turba enardecida de la época medieval y antorchas en mano, deciden dejar un sinfín de comentarios agrios y sin sentido en dichos videos. Tiene mucho que no toco esta temática de la religión, pero en el episodio de hoy, más que nunca, tan solo seré el mensajero, así que no se lo tomen personal. Esto, claro, va dirigido a aquellos que no pueden ver más allá de sus narices y cuya fe flaquea tanto que ellos mismos temen de eso. Para el resto de mi audiencia, mucho más inteligente y serena y que no viven en una burbuja imaginaria, pónganse cómodos y disfruten de la siguiente información que estoy por proporcionarles, pues es de lo más interesante y realmente ha puesto a temblar al Vaticano, pues la existencia del texto apócrifo del que te estoy por hablar no hace más que contribuir a la decadencia de la Iglesia Católica, pues de ser cierto, lo que se escribe en este texto de 1500 años de antigüedad demostraría que millones de personas alrededor del mundo han creído y predicado una mentira, incluso peleando guerras en nombre de esto desde hace siglos, y cambiaría, de ser real, el curso del mundo como lo conocemos. Dirijámonos a Turquía, más específicamente al castillo de Ankara, pues en el interior de este antiquísimo recinto, hoy en día se encuentra el Museo de las Civilizaciones de Anatolia. En este sitio se encuentra un texto apócrifo de la Biblia, es decir, que fue sacado deliberadamente por el Concilio de Nicea hace varios siglos, pues lo que contenía el escrito difería de lo que la Iglesia cristiana quería predicar entre sus feligreses alrededor del mundo en los siglos venideros. Intereses políticos e ideológicos, si quieres verlo así. Porque este texto del que te hablaré hoy no es el único que fue sacado del Nuevo Testamento por la Iglesia, pues hubo muchos más que simplemente fueron ocultados a los creyentes por la misma Iglesia en la que ellos creen ciegamente, y el más conocido de todos estos textos es quizá el libro de Enoc, el cual sacaré a colación más adelante en el episodio, pues puede que tenga que ver algo con el texto que protagoniza nuestro episodio de hoy. Volviendo al texto en cuestión, que se encuentra ahora mismo mientras me estás escuchando en Turquía, consiste en 52 páginas de cuero ennegrecido por el paso del tiempo, pues como te dije, tiene por lo menos 1500 años de antigüedad y está escrito en arameo, la lengua que hablaba Jesucristo y sus discípulos. Dicho texto ha sido mal nombrado la Biblia de Bernabé por algunos medios, aunque este término es incorrecto y tan solo se nombra así para hacerlo más llamativo. Más bien, este texto sería un evangelio, pues no es tan extenso como para considerársele una Biblia. Entonces, el nombre del texto del que te hablo hoy se llama el Evangelio de Bernabé. Primero que nada, ¿quién cuernos es Bernabé? Bernabé
Es uno de los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento y en este se le presenta como un apóstol de Jesús, aunque por alguna razón la Iglesia lo considera con menor importancia y valor que a los otros 12 apóstoles que todos conocemos. Bernabé era originario de Chipre y fue un judío que perteneció a la tribu de Leví durante el siglo I después de Cristo. Este apóstol fue sumamente unido al apóstol Pablo, posteriormente conocido como San Pablo. El Evangelio de Bernabé tiene una historia muy interesante. Durante muchos años se creyó que solo existía un manuscrito de este Evangelio, escrito en italiano, pero en el año de 1976 se descubrió en la Universidad de Sydney, en Australia, una copia parcial del texto, realizada en el siglo XVIII. Esta copia fue realizada por un monje italiano de nombre Fray Marino, quien en el prefacio de su manuscrito relata que los sacerdotes del Vaticano, como lo era él, tenían prohibido el acceso al Evangelio de Bernabé, y tan solo el Papa de aquel entonces podía leerlo. Recuerda que para este momento de la historia solo había un ejemplar del Evangelio de Bernabé y los únicos que lo habían leído en esos tiempos eran los papas. El Papa Sixto V era el pontífice en la época en la que ocurre este suceso. Pero una noche, el Papa Sixto se fue a dormir y Fray Marino acudió a hurtadillas a la biblioteca del Vaticano y tomó prestado el enigmático manuscrito del Evangelio de Bernabé. Y él mismo esa noche comenzó a hacer una nueva copia a mano. Según este fraile, al terminar de leer el texto apócrifo, oculto no solo a los feligreses, sino también a los mismos sacerdotes por parte de las autoridades eclesiásticas, se convirtió al Islam esa misma noche, pues la imagen de Jesús que se plasma en el texto es mucho más apegada a la imagen del Jesús islámico que la del Jesús católico, pues sí hay ciertas diferencias, sobre todo en cuanto a la divinidad del profeta. El manuscrito del Evangelio de Bernabé estuvo vagando de mano en mano durante varios siglos hasta su hallazgo en Australia, en 1976. Posteriormente, le fue decomisado a unos contrabandistas en la provincia sureña turca de Antalya, y fue así como llegó al Museo de las Civilizaciones de Antolia, en este país. Pero, antes de llegar al museo, el manuscrito estuvo olvidado durante 10 años en una sala de seguridad del Palacio de Justicia de Ankara, en Turquía, una vez que las autoridades le quitaron el manuscrito a este grupo de contrabandistas criminales. Por ende, aunque el manuscrito fue recuperado por las autoridades en el año 2000, no fue sino hasta el año 2010 que el texto fue llevado al Museo de Civilizaciones de Antolia y fue puesto en exposición y su contenido dado a conocer a la humanidad. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos meses que el contenido del Evangelio de Bernabé tuvo un alcance global gracias al Internet y a los medios digitales, que nos permiten compartir montones de información con tan solo un clic y que ésta llegue hasta el otro lado del mundo en segundos. Alabada sea la santa tecnología. Amén. En fin, fue tal el alcance del contenido de este texto desde hace un par de años que incluso llegó hasta el Vaticano, y el mismo Benedicto XVI solicitó a las autoridades turcas que le permitieran al Vaticano analizar el texto, tanto en su contenido como en cuestión del manuscrito físico, para determinar si era real o no. Pero a todo esto,
¿Qué contiene el Evangelio de Bernabé que lo vuelve tan peligroso y odiado por la Iglesia Católica? ¿Cuál es la polémica alrededor de este texto apócrifo que, a diferencia de lo que muchos se aferrarán a creer, tendría el poder de cambiar el curso de la humanidad y del catolicismo mismo? Resulta que este evangelio, ocultado al público por la Iglesia, habla sobre el arrebatamiento de Cristo previo a su crucifixión. La primera diferencia que hallamos en este relato, comparado con la versión católica que la mayoría conocemos, es que fue una masa enfurecida de judíos la que se llevó a Jesús y no el ejército romano. Mas, sin duda, la mayor diferencia, y sería esta la que cambia toda la historia, es un detalle mínimo, pero que cambia radicalmente el significado de la figura divina de Jesús dentro del dogma católico, y es por eso que el Vaticano le teme tanto a este escrito, pues habrá personas que dejarán de profesar la fe católica si se comprobara la veracidad de este texto religioso. Según el Evangelio de Bernabé, Jesús no fue crucificado, sino que fue intercambiado por nada más y nada menos que Judas Iscariote. Así es, a quien la Iglesia ha pintado como el más grande traidor de todos los tiempos y uno de los villanos principales en la mitología que rodea al personaje de Jesucristo, habría sido en realidad no solo el más grande de los discípulos del profeta, sino además el más fiel amigo y quien más lo amaba, habiendo sido capaz de sacrificar su vida voluntariamente por él. Porque, según esta versión de la pasión de Cristo, del Evangelio de Bernabé, Judas cambiaría lugares con Jesús al momento en que van a buscarlo, para que fuera él quien muriera en la cruz y no el profeta, y de esta forma, sus enseñanzas y su palabra pudieran continuar siendo esparcidas por el mundo. El problema que la Iglesia ve con esto, y la razón por la cual seguramente sacaron el texto de la Biblia hace varios siglos, es que si no hay crucifixión, no hay resurrección. En otras palabras, el Evangelio de Bernabé declara que Jesús no era el Hijo de Dios, sino que era un simple profeta, un hombre común y corriente. Antes de pasar a la parte más interesante del episodio, quisiera pedirte que le des like al video y que te suscribas a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides seguirme también en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon en todo el mundo, haz clic en el enlace que está en la descripción de este video. Y si quieres que contemos tu experiencia paranormal aquí en el canal, envíame tu relato a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora, continuemos con el tema, ¿te parece? Primero que nada, aclaremos una cosa. A pesar de lo que muchos erróneamente afirman, la Biblia no es un texto histórico, sino dogmático. Y si te aferras a lo contrario, te reto a que busques un solo texto histórico serio que cite a la Biblia como fuente. Únicamente se cita a la Biblia y a cualquier texto religioso, de hecho, en trabajos eclesiásticos o de estudio sociológico, jamás en escritos que hablen sobre la cronología histórica de la humanidad. Porque sí, le pese a quien le pese, la Biblia es un mito, es una leyenda que a nadie le consta que ocurrió, como se menciona
ahí. Eso hay que tenerlo muy en claro, porque no faltará el fanático que jure y perjure que la Biblia es un texto con validez histórica y no es así. Simplemente se trata de un escrito dogmático, es decir, hecho con la finalidad de que sus creyentes no lo cuestionen en absoluto y tomen lo que dice ahí como una suerte de manual para su día a día. Pues como ves, no es muy acertado tomar algo sin cuestionarlo, ¿no crees? Después de todo, la Biblia tiene miles de años de antigüedad y ha pasado por un sinfín de manos que lo han manipulado con fines políticos y económicos, por lo que dudo mucho que la Biblia que tienes en el cajón de tu mesita de noche sea fiel al texto original y ni siquiera tienen la misma intención. De eso puedes estar 100% seguro. El Evangelio de Bernabé afirma, además, que Judas Iscariote era tan físicamente similar a Jesús que incluso la Virgen María habría sido incapaz de reconocer que no se trataba de su hijo, el cadáver que bajaron de la cruz. Por ende, durante un tiempo, incluso la Virgen María, y claro, el resto de los apóstoles y seguidores de Jesús, habrían creído que éste había muerto crucificado, cuando en realidad se estaba escondiendo, confesándoles lo que había ocurrido y que él estaba vivo. Según esta versión, sacada de la Biblia por la misma iglesia, él jamás resucitó porque jamás murió, sino que se ocultó durante 3 días mientras sus enemigos cantaban victoria, creyendo que lo habían matado, y sus seres queridos lloraban a Judas, creyendo que había sido Jesús quien había muerto en la cruz. Sin embargo, según Bernabé, los arcángeles Uriel, Miguel y Rafael se llevarían a Jesús, hombre completamente mortal que jamás resucitó ni realizó milagros, al reino de Dios, una vez que se hubo despedido de sus apóstoles, de su madre y de sus amigos cercanos. Es aquí donde quiero traer a colación el famoso libro de Enoc, otro texto que fue sacado deliberadamente de la Biblia por la Iglesia, debido a que difería de los intereses políticos de esta institución religiosa con miles de años de antigüedad. La razón principal por la cual el libro de Enoc fue extirpado del manual de vida cristiano es porque al final de la historia de Enoc, padre de Matusalén y abuelo de Noé, este se convierte en un arcángel y deja de ser un hombre mortal. Así como lo oyes, Enoc, al final de este texto religioso descubierto en Etiopía, evoluciona, por decirlo de alguna manera, y deja de ser un hombre común y corriente para convertirse en un ser divino, un arcángel de nombre Metatrón. ¿Acaso has leído en la Biblia sobre un hombre que se convierta en ángel? No, yo creo que no. Pues originalmente sí se hablaba de uno, pero la iglesia decidió sacar este texto por alguna razón. Por ello, según esta versión más completa de la Biblia que estamos viendo hoy, si incluyéramos al Evangelio de Bernabé y al libro de Enoc como pertenecían originalmente al texto, veríamos que Enoc tendría mucha más relevancia que Jesús mismo, pues Enoc no fue solo uno de los primeros hombres que, según la Biblia, caminaron sobre la tierra. Literalmente, Enoc era el padre de Matusalén, sino que además es el único personaje humano que evoluciona y se transforma en ángel. Por otro lado, Jesús, según lo que se dice en el Evangelio de Bernabé, solo sería un hombre común y corriente, más apegado a la versión islámica de Jesús,
un simple profeta humano sin la capacidad de realizar milagros, y tampoco es el Hijo de Dios, sino un simple mortal, y por eso huyó de la crucifixión para salvar su vida. Aún así, Bernabé no era un detractor de la palabra de Cristo, sino todo lo contrario. ¡Coño! El hombre había sido uno de los discípulos de Jesús. El haber escrito que Jesús no había muerto en la cruz no significaba para nada que el hombre invalidara su sanidad y el credo en la palabra de Dios. Para Bernabé, el hecho de que Jesús hubiera cambiado de lugar con Judas para salvar su propia vida en pos de sus creyentes y sus enseñanzas, y que posteriormente hubiera sido llevado al reino de Dios por ángeles, le daba la misma validez que el relato que conocemos sobre la resurrección. En palabras más simples, el Evangelio de Bernabé sí dice que Jesús es digno de ser una figura religiosa, aunque fuera un hombre mortal y no el Hijo de Dios, que no había resucitado. Sin embargo, la iglesia piensa diferente y por ello sacaron este texto de la Biblia. Con este episodio, no busco que si eres católico dejes de serlo, ni busco ofender tus creencias. Ni siquiera el mismo Bernabé tenía esta intención al escribir su evangelio, así que aunque yo soy ateo, tampoco busco dicho objetivo. Tan solo ten en cuenta que el cristianismo tiene miles de años de antigüedad, así que es imposible que las narraciones y las intenciones originales de este dogma sean las que son difundidas hoy en día en todo el mundo. Te invito a que abras y expandas tus horizontes si es que buscas una guía en la religión, en la que sea, y no te quedes solo en lo que dice la Biblia o la iglesia a la que acudes, pues estas siempre han sido regidas por intereses políticos y económicos, y que sus feligreses encuentren la luz y el camino del bien es lo que menos les importa a estas instituciones eclesiásticas. Si en verdad te interesan estos temas, cultívate, lee otras religiones y compáralas, y lee sobre todo aquello que desconoces. Solo así podrás hacerte de un criterio en vez de ser un simple siervo, porque si te conviertes en un siervo como ellos quieren, estás cayendo en su juego. Yo creo que la religión no es la opción, ninguna de ellas. Pero a fin de cuentas, cada quien es libre de creer lo que quiera, siempre y cuando no afecte a un tercero. Y mi objetivo con este video es tan solo entretenerte. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre el Evangelio de Bernabé y su drástica diferencia con la versión de la Pasión que conocemos? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, el enlace está en la descripción del video. Y si quieres compartirnos tu experiencia paranormal, envíamela a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 5638000345. Esto fue El Grimorio de Rix y el enigma tras el Evangelio de Bernabé. Nos vemos en la oscuridad.